Muy buenas a todos, guaguitas del Perú y del mundo. Estamos aquí con un nuevo video en donde recordaremos tal vez uno de los episodios más tristes o tal vez el más triste que pasó en el fútbol peruano. Más que nada que tiene que ver con la selección de Perú y fue cuando perdimos lamentablemente el repechaje para ir a Qatar 2022. Con la nueva convocatoria y la ya completamente o básicamente segura eliminación de Perú en las eliminatorias para el Mundial del 2026, pasaremos a recordar un poco de lo que fue o más bien de lo que pudo haber sido si es que Perú le ganaba ese partido de repechaje a Australia. Haremos un what if o qué hubiera pasado si es que Perú iba al Mundial de Qatar 2022, contra qué rivales nos hubiera tocado y si hubiéramos pasado de ronda y hasta qué ronda el Perú de Gareca hubiera llegado en ese Mundial. Así que hagamos una simulación de lo que pudo haber sido ese sueño que lamentablemente no ocurrió, pero que todos nos hubiera gustado o hubiéramos querido que ocurra. Así que sin mucho más que decir, comencemos con el video. Para empezar, tenemos que recordar qué es lo que realmente pasó, o sea, en la vida real, en esta línea temporal. Junio del 2022, Doha, Qatar. La selección peruana jugaba el repechaje contra Australia, con la ilusión de poder repetir la hazaña de Rusia 2018. Pero en realidad todos sabemos lo que pasó. Un 0-0 eterno, una tanda de penales cruel y una eliminación que rompió millones de sueños de todo un país. Pero ahora haremos como el Doctor Strange y veremos otro futuro alternativo de lo que pudo haber sido. Es así como nos remontamos al minuto 120 del partido de repechaje entre Perú y Australia. El árbitro pita el final del tiempo extra. Perú y Australia empatan 0-0 y todo se decide desde los 11 pasos. Galese ataja el primer penal, pero lamentablemente Advíncula falla. El país entero aguanta la respiración. En nuestra realidad, Alex Valera falló el penal definitivo. Pero en esta otra línea temporal, en este universo, la historia es distinta. Valera camina hacia el balón, mira al arquero australiano, respira profundo, patea y la manda al fondo de la red. Perú clasifica el Mundial, la alegría, la explosión de alegría es indescriptible. En Lima las calles se llenan de banderas, de cánticos, de lágrimas. En las provincias las caravanas improvisadas recorren pueblos enteros. El Perú vuelve a un Mundial y Ricardo Gareca se convierte en una leyenda viva. Perú ocupa el lugar de Australia en el grupo D. El sorteo no da tregua alguna. Francia, la campeona del mundo, la última campeona del mundo, Dinamarca, una potencia europea en ascenso, y Túnez, la dura representante de África. Para muchos, Perú era la víctima perfecta, pero el equipo de Gareca ya había aprendido a convivir con la presión. El debut de Perú fue contra el rival más temido. Al igual que en Rusia 2018, Perú juega contra Francia, solo que esta vez en el debut. Mbappé, Griezmann, Giroud, un ataque de otro planeta. Perú salió ordenado, con Galese como figura en el arco, pero al minuto 27 Mbappé rompe la defensa y marca el primer gol. En el segundo tiempo, Giroud sentencia el partido. Perú termina cayendo 2-0 frente a Francia. Un resultado esperado dentro de todo, pero la entrada del equipo mantuvo la fe de todos los hinchas. El segundo partido llega y era la verdadera final. Perú se enfrenta a Túnez, Túnez que tiene un juego físico y de velocidad. Tomó la delantera con un gol al minuto 35. El silencio en las tribunas fue total. Pero en el segundo tiempo apareció el italo-peruano Gianluca Lapadula. Con una jugada llena de garra, empujó la pelota al arco y empató el encuentro. Los últimos minutos del partido fueron de total sufrimiento, con todas las miradas puestas en el partido y con llegadas de ambos equipos. Al final, lamentablemente, el marcador fue 1-1, un empate en el segundo partido de Perú por la fase de grupos. Perú sumaba su primer punto en el Mundial
y mantenía todavía vivas sus aspiraciones de pasar de ronda. Llega el tercer y último partido de fase de grupos, que sería el partido contra Dinamarca. Esta era una revancha pendiente que tenía el equipo peruano. En Rusia 2018, como recordaremos, Dinamarca había vencido a Perú 1-0 a pesar de todas las llegadas que tuvo Perú al arco de Dinamarca. Pero ahora el destino nos daba la oportunidad de saldar la deuda. El encuentro fue cerrado, con un Perú disciplinado en defensa y un Carrillo inspirado en ataque. Al minuto 62, un contragolpe letal. Cueva filtra un pase, Carrillo encara y desde afuera del área patea y mete un golazo. El grito de gol retumbó no solo en Qatar, sino en todo el Perú. Los últimos minutos sí fueron de total sufrimiento. Dinamarca atacaba con todo, pero Galese, como un muro en el arco, lo atajó todo. Llega el pitazo final y Perú gana 1-0 contra Dinamarca y suma 4 puntos en total. Contra todo pronóstico, Perú clasifica a octavos de final después de más de medio siglo. El destino tenía preparado un duelo soñado para el siguiente cruce de Perú, que era Argentina contra Perú en octavos de final. Messi contra Padula, Scaloni contra Gareca, Sudamérica contra Sudamérica. El partido se jugó en un ambiente electrizante. Perú plantó cara con valentía, los hinchas alentaban desde las tribunas, pero Argentina era un equipo destinado a la gloria. Al minuto 34, Messi marcó un gol inolvidable, de su zurda mágica y al ángulo del arco de Galese. En el segundo tiempo, Julián Álvarez aumentó esta diferencia a un 2-0. Lamentablemente, Perú lo intentó hasta el final, pero el marcador no cambió. El partido acabó con Argentina ganando 2-0 a Perú y la selección peruana se despedía así del Mundial de Qatar 2022, eliminada por el que sería el campeón del mundo de ese mundial. Pero, ¿y qué hubiera pasado con todos los jugadores de la selección después de ese mundial? ¿Habrían tenido carreras diferentes? Posiblemente sí, ya que recordemos que llegar a octavos de final para una selección como Perú después de tanto tiempo es considerado un hecho histórico. Entonces, varios jugadores titulares y suplentes de la selección habrían tenido quizás un futuro diferente en otros equipos de todo el mundo. Por ejemplo, empecemos con el arquero. Galese fue uno de los mejores arqueros del torneo. Sus atajadas contra Dinamarca y Túnez lo pusieron en la mira de equipos europeos. En este universo, Galese deja la MLS para fichar por un club español como sería el Real Betis, o incluso también por el Torino de Italia. Galese se convierte en en el arquero peruano más importante en Europa desde la época de Quiroga. Otro jugador también que hubiera tenido un destino diferente sería Luis Advíncula. Luis Advíncula, que recordemos que es figura en Boca Juniors, mostró en Qatar toda su velocidad y su despliegue. Equipos de España volvieron a interesarse en él. En este universo alternativo, Advíncula deja Boca para regresar a la Liga Española, vistiendo la camiseta del Valencia o la del Sevilla. La banda derecha de Perú tenía dueño y también estaba en Europa. Otro sería también André Carrillo, el héroe del gol contra Dinamarca. André Carrillo se convirtió en tendencia mundial tras su golazo en Qatar, que ya no era solo el jugador del Medio Oriente, era el peruano que le dio la clasificación a octavos al país. En este universo, Carrillo regresa a la Premier League, fichando por equipos ya sea como el West Ham o como el Everton. La Culebra volvía a ser protagonista en la liga más competitiva del mundo. Asimismo, también el ítalo-peruano Gianluca Lapadula tendría un futuro diferente. Lapadula fue el alma de esa selección. Marcó, luchó y dejó todo en la cancha. Sus goles contra Túnez y sus sacrificios lo pusieron en la vitrina internacional. En lugar de seguir en la Serie B, Lapadula se convierte en un delantero de un equipo de Serie A, ya sea la Fiorentina o el Udinese. El bambino se vuelve un ídolo, no solo en Perú, sino también en Italia. Siguiendo, tenemos también a Renato Tapia. Renato Tapia, quien fue un muro en el mediocampo. En Qatar mostró su jerarquía, su personalidad y su orden táctico. En este universo, su desempeño le abre las puertas a un club de élite, ya sea al Atlético de Madrid o tal vez a un equipo de Premier League como sería el West Ham, quienes lo ficharían.
Tapia así se convierte en el peruano con mayor proyección internacional de toda su generación. Tenemos también a Cristian Cueva, uno de los jugadores más importantes de la era Gareca, tal vez por no decir el más importante. Cristian Cueva, tras un gran Mundial de Qatar 2022, recibe varias ofertas de Brasil y de México, regresando así al Palmeiras o al Corinthians, reviviendo sus mejores momentos. Tenemos también a Miguel Trauco, quien sólido en la banda izquierda prolonga su carrera europea en Francia o en Turquía. También tenemos a Carlos Zambrano, quien con un mundial impecable y siendo una muralla en la defensa, logra un regreso a la Bundesliga. Y Yoshimar Yotun, quien gracias a su regularidad y al ser el eje del mediocampo del equipo, se queda en México o incluso también llega a estar en Brasil. Incluso hasta los jóvenes hubieran ganado una vitrina, ya sea Brian Reina, Gilmar Lora o Jesús Castillo, habrían despertado interés en ligas extranjeras. El efecto de Qatar no solo era inmediato, sino que también era una ola que arrastraba a toda una generación. Pero por supuesto tampoco podemos hablar al comandante de este equipo, a Ricardo Gareca, ya que él es el hombre que cambió la historia. En este universo alternativo, Gareca no deja la selección tras Qatar 2022, renueva su contrato y se convierte en el técnico más exitoso de Perú, con la misión de llevarnos también al Mundial 2026. Su figura ya no es solo de un entrenador, sino que es la de un mito del fútbol peruano. ¿Quién sabe si en este universo tal vez las cosas hubieran sido diferentes y no llegaba Lozano a ser presidente de la Federación Peruana y las cosas se hubieran dado de una manera muy distinta con Ricardo Gareca? Perú lo que consiguió fue histórico. Clasificar a octavos de final, vencer a Dinamarca, empatar contra Túnez y dejarlo todo contra Argentina era un logro que quedaría en la memoria colectiva. Ricardo Gareca entraba definitivamente en la historia grande del fútbol peruano. La Paola se convirtió en un héroe nacional, el símbolo de la garra y el amor por la camiseta. Y los hinchas vivían un diciembre mágico con orgullo y esperanza. Quizás en este universo alternativo, Gareca tal vez habría continuado como ET de la selección. Quizás en las eliminatorias del 2026 hubieran tenido un inicio distinto, un desenlace distinto y ahora estaríamos viviendo otro escenario. Pero lo único cierto es que esta historia, aunque nunca ocurrió, sigue viva en el corazón de millones de peruanos. Porque en el fútbol a veces no basta con lo que pasó, sino que a veces lo que soñamos también merece ser contado. Pero bueno, Agüitas, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado un poco, tal vez un golpe a la nostalgia, un recorrido por la memoria de muchos de nosotros y un sueño de lo que pudo haber sido tal vez si Perú clasificaba a Qatar 2022, si es que Alex Valera tal vez no fallaba su penal o si Galese atajaba un penal más de Australia. Así que nada, sin nada más que decir, me despido. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, dejen su like, su comentario y suscríbanse al canal. Y déjenme en los comentarios qué creen que hubiera pasado si Perú llegaba a Qatar 2022. Si el escenario que les acabo de contar se hubiera dado, creen que tal vez en otro universo alternativo hubiéramos podido ganar a Argentina y llegado más lejos. Pero bueno, cuéntenme en los comentarios y nos estaremos viendo en el próximo video. Adiós.